Bien, y a esta hora de la mañana, 9:14, ya está con nosotros en los estudios el señor Jesús Salazar, el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para hablar de temas muy importantes. Señor Salazar, bienvenido a Canal N. Muchas gracias por la invitación, a su disposición. Bien, faltan unos cuantos días para lo que se ha anunciado, estas movilizaciones en Lima. Ustedes, como Sociedad Nacional de Industria, han emitido un comunicado precisamente al gobierno. ¿De qué se trata? Bueno, en efecto, como unión de gremios que agrupa a más de 170 gremios entre la micro, pequeña, mediana y grandes empresas, hemos emitido un comunicado donde llamamos a la reflexión y a la serenidad. Estamos totalmente de acuerdo en el derecho a las manifestaciones y lo hemos apoyado y lo apoyaremos siempre. En lo que no estamos de acuerdo es en las paralizaciones violentas que ya han pasado factura a nuestro país. El Perú ya perdió entre enero y febrero por efectos de la violencia y también por efectos climatológicos. Hemos perdido ya un punto importantísimo del PBI. Esto no puede seguir pasando. El Perú necesita recuperarse. El Perú actualmente está siendo golpeado en su economía. Tenemos una industria que viene cayendo por 7 meses consecutivos y sobre todo la industria no primaria, la que agrega más valor, la que transforma materias primas. Ese viene cayendo 7.7% a lo largo del año. El sector construcción está cayendo 10%. La industria del cemento está cayendo 12%. Son indicadores que realmente nos dicen que necesitamos repensar sobre la orientación que estamos teniendo en nuestra economía, ¿no? Ahora, y esas reuniones que usted ha sostenido con el jefe del gabinete, con otros ministros, el mensaje como ejecutivo desde el gobierno es claro frente a estas anunciadas movilizaciones, porque escuchamos al ministro del Interior que no se va a permitir actos violentos, pero también hay otros ministros que señalan, si bien es derecho de todas personas movilizarse, manifestarse, pero que no sea de esta forma, ¿no? Violenta, ataques a las propiedades privadas, públicas. Correcto, lo comentaba hace un momento. Creo que el Perú debe aprender a manifestarse y la opinión tiene que ser respetada, pero deberíamos hacer docencia sobre eso. Las paralizaciones violentas, bloqueos de carretera, lo que logran es una pérdida que golpea sobre todo a los más pobres del Perú. Pobres que han crecido en gran porcentaje, ya estamos en más del 27%. Sobre todo la pobreza urbana, que ha crecido mucho, y el hambre extremo también. El hambre extremo ya se está comentando que va a salir un informe que nos eleva de 4 millones a 6 millones de pobladores que solamente comen una vez al día en nuestro país. Esos efectos negativos son los que hay que tener presente antes de pensar en paralizar un país. Las empresas, los emprendedores, a ver, ¿quiénes son los principales golpeados cuando hay unas paralizaciones, cuando cierran los comercios, cuando cierran los mercados de abasto, cuando las carreteras se bloquean? Son justamente los que no tienen acceso a un sueldo digno, por ejemplo, a los que no pertenecen a este grupo de empleados que tenemos o estamos en una planilla, los que salen todos los días a buscarse su ingreso para subsistencia. Esos son los más golpeados. Yo creo que el Perú no tiene ni espacio ni tiempo para pensar en paralizaciones. Bueno, y podemos enumerar los factores, ¿no? Tenemos la pandemia, comenzamos con la pandemia, luego vinieron las movilizaciones, Yaku, el fenómeno del niño costero, el fenómeno del niño global, que también va a venir, y podemos seguir enumerando los factores que vienen golpeando duramente la economía. Es cierto, podríamos hablar de la tormenta perfecta en esta situación. El Perú nos ha tocado un año muy duro, en la que deberíamos buscar puentes, diálogos, conversación, pacto social. No hay otra salida. No podemos seguir avivando las diferencias. Deberíamos juntarnos a pensar y repensar en reconstruir nuestro país. En efecto, el llamado fenómeno del niño global podría ser uno de los grandes golpes que tenga nuestro país. Se habla, el Ministerio de Economía habla de quizá un 3% de golpe en nuestro PBI. Recordemos que en el año 17, que también fue un niño severo, cayó 5% de nuestro PBI. Entonces, estos nos llama a la reflexión. Yo, la verdad, yo creo que como muchos peruanos estamos indignados cuando vemos que las primeras planas y las noticias solo nos refieren a un país dividido, a un país que no logra entender
o hacer que se sienten y dialoguen entre un poder ejecutivo, un poder legislativo y piensen en un Perú, ¿verdad? Necesitamos reconstruir nuestra patria. Claro, y en ese sentido va mi siguiente pregunta, porque han pasado 7 meses desde que asumió Dina Boluarte como presidenta de la República y usted considera que se ha dedicado a sobrevivir en medio de todas estas cosas desde que vienen desde el Congreso, las protestas piden su renuncia, y ha hecho algo efectivamente para gobernar. ¿Cree que podamos llegar hasta el 2026 como ya ella lo ha señalado que va a llegar hasta el 2026? Mire, nosotros de manera muy respetuosa le hemos hecho saber a la presidenta que este gobierno no debería tener el comportamiento de un gobierno de transición. Más bien debería ser un gobierno que, como a todos hace suponer, va a llegar al 2026 y necesitamos conocer la ruta de crecimiento del Perú para los próximos 2 años y saber al 2026 cuál es el puerto de llegada. Pero para eso debemos definirnos una ruta y una visión de crecimiento. Eso es lo que no se ve. Nosotros proponemos desde la Sociedad Nacional de Industrias reimpulsar las inversiones productivas en regiones, pero para eso hay que concertar, para eso necesitamos generar obras de infraestructura que conecten las regiones. Necesitamos realmente hacer que el Perú sea atractivo a las inversiones. Mire, el mundo desde hace muchos años viene peleando, los países en el mejor sentido de la palabra, por buscar ese mercado global. Y muchos países están generando condiciones para atraer inversión a sus países. Lo hace Centroamérica, lo hace Colombia, lo hace Chile, lo hace Ecuador. Y el Perú no está siguiendo esa ruta, lo que nos está trayendo como consecuencia que cada vez lleguen menos inversiones productivas a nuestro país. ¿Cuánto menos? Bueno, ustedes saben que la inversión privada este año está en 0%. Lo más probable es terminemos en negativo, y eso es algo que no puede permitirse un país. Un país no puede detenerse. Alguien dirá, bueno, no hemos crecido, pero no hemos bajado. No, detenerse es retrocederse ante el abrupto competencia mundial por captar ese mercado global, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar para cambiar este panorama? Porque actualmente los inversionistas se están alejando, es más, no llegan. Pero ¿qué tiene que cambiar desde el Ejecutivo? Como país, yo diría, como país, lo principal es el diálogo social. No se ve una muestra de querer concertar, de ponerse de acuerdo, de anteponer los intereses nacionales de la patria sobre los intereses particulares. Seguimos viendo que es muy difícil buscar un presidente de Congreso de consenso, por ejemplo. Se ve muy difícil un ejecutivo que pueda llegar a toda la sociedad civil y que tenga esa recepción. Se ve difícil la concertación en nuestro país. Yo creo que esa es una primera tarea a la cual estamos obligados a hacer. Y segundo, si queremos hacer algo para impulsar estas inversiones, necesitamos dinamizar nuestra economía. Y hay una medida que nosotros venimos proponiendo hace algunos meses que es directa. La economía peruana se basa fundamentalmente en un sector informal muy alto que genera actividad. Son más o menos 2 millones de microempresarios que están en la subsistencia, en esa economía de subsistencia. Si le damos crédito directo de capital de trabajo, de no más de 5.000, 6.000 soles a cada uno de ellos, que es su capital diario, que con eso subsisten, yo creo que estaremos inyectando a la economía un fuerte capital que empezaría a dinamizar la demanda, ¿no? Faltan poco más de 2 semanas para 28 de julio. ¿Qué debe contener este mensaje a la nación por parte de la presidenta Dina Boluarte? Un mensaje clarísimo que esperamos todos los industriales y creo que los empresarios en general, que nos diga cuál es el puerto de llegada al 2026. Saber a dónde estamos caminando y qué Perú vamos a encontrar en el 2026. Y que quede claro las rutas de crecimiento del Perú al 2026. No podemos seguir en manos solo de la coyuntura y que marquen el paso de nuestra política nacional. El Perú debe definir su visión de crecimiento y cómo hacerlo, pero para eso necesitamos marcar esa ruta, ¿no? ¿Y cree que está encaminada la presidenta o qué le falta? Hemos dado muchas ideas de cómo hacerlo. Esperemos que esto sea escuchado y tengamos en el 28 un anuncio de cómo construir o reconstruir nuestra patria. Ahora también el ministro de Comercio Exterior ha dicho que se van a mover 178 millones de dólares este 28 de julio. Ahora, con estas movilizaciones, estas protestas, ¿esto puede peligrar
Sin duda, sin duda. Yo ya le comentaba que el golpe de los primeros impactos, a ver, por ejemplo, las exportaciones cayeron en 1.1% producto de la violencia de diciembre y enero, y eso significa más de 2.300 millones de soles. Las importaciones cayeron en 5%. O sea, estos bloqueos lo único que trae es atraso a nuestra economía, y eso deberíamos conversarlo. Vuelvo a decirle, ¿quién no tiene motivos para salir mañana a protestar por las cosas que estamos viendo y viviendo en nuestro país? Pero eso debe canalizarse de la mejor manera. Debemos aprender a hacer política en nuestro país. Hacer política no es salir a las calles a tirar piedras y a bloquear carreteras, es sentarse a buscar el diálogo social para entender que el Perú sí es viable. El Perú es un país viable. Los peruanos pareciera que nos hacemos grandes esfuerzos por convertirlo en inviable, pero el Perú es viable. Busquemos esos puntos de concertación y yo estoy seguro que el Perú encontrará una ruta de crecimiento. Claro, diálogo sin violencia, eso sin es violencia. Lo que debe primar. Muchísimas gracias, señor Salazar, por su presencia esta mañana en Canal N. Muchas gracias. Conversamos con Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. 9:24, pausa y regresamos de inmediato.